Bien, chicos y chicas, estamos en la clase 7 del curso de seminario 1. Este semestre ha ido cambiando el orden de las clases, entonces no sé si es la 7 o la 8, pero por ahí anda. Pero lo importante es que es la última clase de contenidos teóricos y el último elemento que va a ser evaluado en la entrega final del curso, que tiene que ver con el diseño metodológico, la propuesta metodológica, el marco metodológico, como queramos llamarlo. Creo que en el documento de entrega le llamé marco metodológico, es lo mismo. Y vamos a explicar más bien como qué es lo que qué es lo que ustedes deberían explicar en este capítulo. Ese es un poco el objetivo de la clase. Y bueno, aprovecho de saludar a Celeste y quería preguntar eh, si, o qué se les viene a la mente o qué tienen como en la cabeza cuando decimos diseño metodológico o marco metodológico. Si tienen, bueno, deberían tener alguna noción porque ya tuvieron un curso de metodología de la investigación, pero ¿qué creen ustedes que debería considerar un diseño metodológico de un proyecto de investigación? ¿Qué elementos debería tener? ¿Cómo lo estructurarían? ¿Cuáles son como las principales ideas sueltas? No es necesario una definición muy concreta. Más bien me interesa como saber de la base con la que partimos. Así que como llegó de la última, le pregunto primero a Celeste. Hola, profe. Hola, Tiene que ver como con te el escucho tema. un poquito bajo. Ay, ¿Puedo ser yo también? A lo mejor soy yo. sí, porque tengo todo el volumen. Ya, ahí Yo está. igual, Ahora sí escucho bien. yo igual lo Dale. escucho un pero poquito no sé si bajo. Tiene relación con el tema como de la estrategia, si es que es como si va a Ajá, ser algo cualitativo, si van a ajá. ver como algo así, como el enfoque de la investigación. Ya, perfecto, sí, algo hay de eso. O sea, si el enfoque va a ser más cuanti o más quali, ven, me parece una buena definición. Sofía, te saludo. Y te aprovecho de Hola. preguntar qué es para ti un diseño metodológico o qué se te viene a la cabeza cuando decimos marco metodológico. ¿Qué harías tú si es que yo te dijera como, vale, hoy día hay que armar un marco metodológico? ¿Qué es lo que harías? Como ordenar de cierta manera Ujú. de cómo se va a desarrollar el trabajo, como la forma ¿Ya? del orden y en cuanto al tipo de investigación que se va a hacer, ya sea, por ejemplo, un análisis, después, en mi caso, por ejemplo, las experiencias, del Vale, recorrido como de la experiencia, todo eso. buenísimo. Súper. Sí, también hay algo de eso. En términos generales, se acercan bastante. Sigrid, ¿algo que agregar o alguna definición propia? Profe, esta vez sí que no tengo idea. No, está bien cero. Sí, no me suena. Te mando de vuelta al curso anterior de metodología de la investigación. Ay, diseño metodológico. Ah, ya me imagino lo que Ah, puede ser. vale. Que debe ser como la metodología de la Ujú. investigación. Ah, vale, sí. El diseño Pero, metodológico normalmente es la porque, metodología del... pero profe, déjeme explayarme. Sí. Ah, vale, vale, Hay, vale. porque hay diferentes tipos de metodología. Ujú. Porque, por ejemplo, está la cuantitativa, la cualitativa. Ya, Entonces, perfecto. a eso se refiere. Por ahí va, por ahí va. ¿Y Alison? ¿Algún, algo que agregar? Como, igual que las chiquillas, como probablemente como un tipo de orden que estoy siguiendo Ujú. y claro, como una descripción o algo así como de orden. Ya. Bien, bueno, de todo lo que comentaron, la verdad es que todo está bien, todo se acerca, pero también faltan varias cosas que son importantes y la idea de la clase es justamente mostrar esas cosas, mostrar como los contenidos mínimos que debería tener un marco metodológico. Definitivamente es la exposición que ustedes hacen de cómo van a hacer la investigación, el cómo. Han dicho qué van a investigar, han dicho cuál es la hipótesis que persiguen,
han mencionado más o menos como los pasos en términos de objetivos, pero todavía no dicen cómo lograr los objetivos. Algunos sí, yo eso también lo hemos ido trabajando. Normalmente uno a veces, si es necesario, no siempre es necesario, en un objetivo uno agrega algo sobre la metodología, pero algo muy cortito. Este capítulo, el capítulo final de este curso de Seminario 1, es una explicación un poquito más larga del cómo se va a hacer la investigación. Y eso tiene una estructura bien específica que la ideal o la completa, en verdad, tiene una cuestión súper importante que tiene que ver con la definición de las variables de investigación, que es lo que menos o lo que más yo me he encontrado con la experiencia de trabajar este tipo de cursos, es lo más difícil de comprender, porque cómo hacer la investigación, lo cuanti, lo quali, etcétera, creo que lo tienen relativamente claro. Su experiencia en el curso de metodología de la investigación también, en algunos cursos de urbanismo, de historia, ya han probado metodología, ya eso más o menos lo tienen claro, pero definir cuáles son las variables que ustedes están incluyendo en su investigación es de las cosas más complicadas. ¿Cómo haremos la investigación o el diseño metodológico? Tiene como 6 grandes objetivos. El primero, lo comentaban por ahí, es exponer el enfoque. Los enfoques de la investigación son principalmente cuantitativo, cualitativo o mixto. Hay muchos más enfoques. Hay enfoque etnográfico, hay enfoque crítico, hay enfoque de género, hay un montón de tipos de enfoque que son un poquito distintos o son derivados de estas visiones más generales de las que vamos a hablar ahora. Vamos a quedarnos con estas 3 principalmente por ahora, pero que sepan que hay muchos más enfoques de investigación. Eh, Esto ya también lo manejan relativamente, todas lo mencionaron. Lo quanti, lo quali, lo cuantitativo, ¿cierto? Lo que se puede contar, lo cualitativo, lo que se puede cualificar, y el mixto, que sería identificar variables que son tanto mixtas como, o sea, perdón, que son tanto quanti como quali, o una investigación que incluya cosas más quanti y cosas más quali, que también son muy utilizadas, sobre todo en nuestra disciplina, tanto la arquitectura como los estudios urbanos, muchas veces utiliza, de hecho yo creo que la mayoría de las veces una investigación de máster en adelante utiliza un enfoque mixto. Muy rara vez es solamente cuantitativo o cualitativo. Normalmente nuestra disciplina ocupa un enfoque mixto, sobre todo porque el fenómeno arquitectónico o el fenómeno urbano es un fenómeno complejo que tiene cuestiones físicas que se pueden medir físicamente, pero también tiene cuestiones sociales que es mucho más difícil de medir y que muchas veces tenemos que cualificar. Entonces, por eso, principalmente vamos a trabajar ese enfoque. Ustedes tienen que elegir uno. Eh, y cada uno de esos enfoques va a tener metodologías distintas. Son distintos, o sea, completamente distintos. Enfocar una investigación más quanti, eso tiene sus propias metodologías o sus propios procedimientos metodológicos completamente distintos de lo quali, y lo mixto mezcla. El segundo objetivo que buscamos en este capítulo, de las cosas importantes que tienen que aparecer, es orientar la recolección de datos. Es decir, vamos a exponer cuáles son las fuentes que nosotros vamos a utilizar para obtener nuestros datos. Y también vamos a decir por qué son confiables y por qué están disponibles. Esto es muy, muy importante porque en general tenemos que, o cuando nosotros postulamos un proyecto de financiamiento, o cuando queremos postular a un máster y nos piden un proyecto de investigación, nosotros tenemos que decir, bueno, queremos investigar esto y al mismo tiempo los datos existen, puedo recompilarlos. Puede ser más fácil, menos fácil o más complejo, hay que ir a buscar a distintas fuentes, puede ser que haya que pedir permiso a ciertas personas, a ciertas instituciones, lo que sea, pero ustedes tienen que decir que los datos existen y que se pueden disponibilizar, es decir, ustedes los pueden conseguir. Esto es muy importante y muchas veces me encuentro con problemas de este tipo. La recolección de datos es imposible. Porque, claro, los datos existen, pero no se comparten. Esto, por los últimos años también, por lo que está viviendo el país y por muchas otras cosas, siempre hay alguien que quiere estudiar el tema de la seguridad. Y dice, oh, me gustaría investigar la relación entre tal cosa y delito. Pero resulta que en Chile los datos sobre delitos no se comparten. Pues la policía no comparte, el Ministerio del Interior no comparte datos, entonces no hay datos disponibles respecto a ese tema. Entonces es muy difícil hacer investigación. Hay que tener un proyecto grande, hay que recopilar propios datos, es muy complejo. Ese es un caso claro que me ha tocado en los últimos años, por eso lo menciono, de datos no disponibles. Entonces, no es posible
hacer una investigación con datos que no están disponibles, a pesar de que incluso puedan existir. Entonces, tenemos que decir, orientar cuáles son las fuentes de nuestros datos. Las fuentes de nuestros datos no solamente son eh, de segunda mano, también son de primera mano, también las podemos realizar nosotros. Hacer una encuesta, las fuentes de datos van a ser nuestros encuestados, nuestras encuestadas. Si vamos a hacer entrevistas, lo mismo, nuestros entrevistados, nuestras entrevistadas van a ser nuestra fuente de datos. Y aquí tenemos que decir como, bueno, esta es nuestra forma de recolectar. Entonces, en el marco metodológico también tiene que ir una pequeña orientación de dónde están esos datos, si son disponibles o no, si van a ser recogidos de primera mano o son de fuentes secundarias, etc. Lo tercero, lo mencionaba antes, es garantizar la viabilidad, demostrar que la información está disponible o que es posible de recopilar. En el mismo caso, datos que pueden existir pero no son disponibles, datos que son disponibles o que se pueden recolectar pero que te puede costar un año recolectarlo, datos que proponemos una investigación que está en otra región, entonces tenemos que viajar a recopilar datos y no podemos por lo que sea. Entonces, ojo con esto, garantizar la viabilidad también es una parte importante del marco metodológico. Cuarto, orientar el análisis de datos. Esto es súper importante porque también mezclamos muchas veces lo que es la metodología de recolección de datos respecto de la metodología de análisis de datos. Y son cosas completamente distintas y el marco metodológico debería definir las dos. Una es, una cosa es, que es el punto 2, recolectar los datos, es decir, voy a hacer una encuesta, voy a hacer una entrevista, voy a hacer X, voy a hacer Y, voy a ir a buscar mapas, voy a levantar información de Google, voy a lo que sea, voy a hacer un focus group, lo que sea. Otra cosa es cómo voy a analizar esos datos. Los voy a categorizar, los voy a ordenar de cierta manera, voy a hacer análisis estadístico, voy a hacer estudio de correlaciones, voy a hacer teoría fundamentada, voy a hacer análisis de discurso, voy a hacer análisis crítico. Son otras metodologías, completamente distintas de la metodología de recolección. Son dos cosas distintas y que el marco metodológico debería incluir ambas. Cómo voy a extraer los datos y cómo los voy a analizar. Vamos a hablar, en todo caso, y también las correcciones van a hablar un poquito de eso, cómo diferenciar bien cómo yo recolecto respecto de cómo yo analizo, y vamos a hablar de las principales formas de recolectar y de analizar también para que lo tengan claro. Lo quinto que es importante también es garantizar la replicabilidad. La ciencia tiene que ser replicable. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo, voy a hacer esta investigación y recolecto los datos de esta manera y voy a analizarlos de esta manera, los resultados van a ser X. Esto tiene que ser replicable, es decir, otro investigador, otra investigadora, aplicando el mismo método de recolección y aplicando el mismo método de análisis, debería llegar a los mismos resultados. Si el experimento que van a fabricar o que van a diseñar no permite la replicabilidad, no es científico. Entonces, esto es importante, tienen que demostrar que este experimento puede ser replicable, es decir, no, yo apliqué 100 o 50 encuestas en el barrio X, y en la noche, en el día, a distintas horas, a mujeres. Y mis datos que recolecté son estos y mis resultados son estos. Alguien tiene que poder aplicar la misma encuesta en el mismo lugar, la misma persona. El factor tiempo siempre cambia, pero debería poder ser replicable y los resultados deberían ser relativamente similares. ¿Cierto? Siempre cambia un poquito porque la estadística tiene eso, ¿cierto? Son más bien aproximaciones estadísticas, no son datos exactos, pero finalmente tiene que ser replicable. Y por último, que esto no es necesario integrarlo en esta fase, sino que más bien se expone al final del seminario 2. Son un pequeño capítulo, un pequeño párrafo más bien, un pequeño acápite, donde uno expone las limitaciones y alcances de la metodología. O sea, una vez que uno ya aplicó la metodología, cuando uno cuenta este capítulo al final, aquí uno pone como, bueno, se pudieron hacer más entrevistas, pero no se pudo. eh, Fue difícil encontrar este tipo de actor, entonces no se pudo aplicar 100%. La información que yo creía que estaba disponible al principio en verdad no estaba disponible. Todo esto es súper importante, pensando también en la replicabilidad y al mismo tiempo en dar pistas, y siempre lo vamos a hacer así. De hecho, las conclusiones de un trabajo académico también tienen que ver con esto. Esta parte de limitaciones y alcances puede estar en la metodología o también muchas veces está en las conclusiones de un trabajo. Dar pistas a los que siguen, a las personas que van a tomar investigaciones similares, en cómo no equivocarse de nuevo. Entonces es importante decir como, bueno, quedé limitado por tal, mi alcance es este porque
tuve dificultades con esto. Entonces, exponer las dificultades, sobre todo en el acceso y el procesamiento de datos, es importante. Pero este paso 6 no lo incluimos ahora porque se va a incluir después que apliquen las metodologías que va a ser en el curso de seminario 2. Entonces, objetivos de el marco metodológico. Exponemos el enfoque, orientamos la metodología en la forma en que vamos a recopilar los datos, garantizamos viabilidad, orientamos y decimos cuáles son las metodologías para analizar los datos, garantizamos replicabilidad y al final, después de hacer una investigación, además agregamos limitaciones y alcance. O sea, ¿por qué no fue bien, no fue mal? ¿Qué no se logró? ¿Qué bases de datos sí están disponibles, cuáles no? Etcétera, etcétera. Esas son limitaciones y alcances que también, de nuevo, se pueden escribir en este capítulo o en las conclusiones, pero siempre al final de la investigación. Ahora tenemos que plantear principalmente los primeros 5. Eso es un marco metodológico completo. Habíamos mencionado antes, o sea, ya habían esbozado ustedes alguna idea más bien general, pero esto sí es un marco metodológico completo, debería tener todas estas partes relativamente bien explicadas. No es muy largo el capítulo de metodología, a veces puede ser muy cortito, pero todo esto tiene que estar y tiene que estar muy bien explicado. Ahora hay un poquito más de idea de cómo se debería enfocar o cuál es el rol del capítulo del marco metodológico. ¿Queda como alguna duda? ¿Les habían explicado esto antes? ¿Como lo tenían relativamente claro? ¿Les sirve para ordenarlo? Me interesa saber porque en verdad, como es el último capítulo, vamos a tener menos tiempo también de corregir. Me interesa que esto quede como muy, muy claro. Eh, Celeste, Sofía. Sí, ahora queda más claro. Lo habían explicado sí, igual un poco Ya, en metodología de investigación, perfecto. pero ahora como que es más detallado, entonces Ya, súper. ayuda más como a entenderlo. Vale. Vamos a seguir entonces como incluso llevándolos un poquito más a lo específico en cada una de estas cosas, pensando también en lo que les comentaba. Hay 3 elementos principales que tenemos que definir cuando hacemos nuestro marco metodológico. Las variables de investigación, que como les comentaba antes, es lo más difícil, sobre todo para quien no tiene experiencia en plantear variables. Los procedimientos de recolección, cómo yo recolecto los datos, y los procedimientos de procesamiento. Yo estoy más bien, o sea, creo que tienen buena base en general cuando hablamos de recolección. Saben qué es una encuesta, qué es una entrevista, qué es un focus group, qué es un no sé qué, como eso ya lo tienen relativamente manejado, pero definir variable cuesta bastante. Y procedimientos de procesamiento, mucho más. Tienen poco acercamiento a los tipos de análisis en función también del tipo de enfoque de investigación. De todas maneras, lo vamos a seguir trabajando y también lo vamos a afinar bastante en el siguiente curso, el marco metodológico de variables. La variable es un elemento medible. Básicamente, o sea, en términos de definiciones, es un elemento definible conceptualmente, medible y además es similar a otras variables que se han usado en otras investigaciones. Por eso yo les decía, cuando empiecen a hacer el marco teórico, ya empiecen a identificar cómo otros y otras midieron o cómo otros y otras hicieron la metodología para sus papers. De ahí van a sacar bastantes ideas de buenas variables. Entonces, ¿qué es una variable? Un elemento que se puede definir conceptualmente. Muchas de ustedes están desarrollando un marco conceptual y en ese marco conceptual están muchas de las variables. Por ahí me acuerdo de la variable confort térmico o confort no sé qué. Eso es una variable. Eso es algo que tú puedes definir. El confort térmico es X y se mide de la siguiente manera. Y además muchos otros papers están midiendo confort. Entonces, eso es una variable. Existen variables cuantitativas, cualitativas, mixtas. Vamos a hablar de las variables mixtas, que son como quizás de las más interesantes y muy aplicables a nuestra disciplina. Y también es importante definir qué variables vamos a medir en cada uno de nuestros objetivos específicos. Cada uno de nuestros objetivos específicos debería tener una cantidad no muy grande de variables a medir. Y ojalá podamos llegar a ordenar una investigación pensando justamente en cuáles son los objetivos específicos, cuáles son las variables que vamos a medir, cómo la vamos a medir en términos de recolección de datos y cómo la vamos a analizar en términos de procedimiento de procesamiento. Entonces, ¿qué es un procedimiento de recolección? Es un procedimiento confiable de análisis de fuentes accesibles en tiempo y forma.
¿Qué quiere decir esto? Ya lo mencioné antes. Eh, Necesitamos saber de dónde viene la información y que esa fuente sea confiable, y al mismo tiempo tenemos que poder acceder. Cuando digo en tiempo, digo porque hay información que se puede acceder, pero resulta que uno le lleva un año a acceder a esa información. Entonces, en tiempo no estamos bien. Y en forma, es decir, que llegue en un formato, por ejemplo, que podamos leer. O sea, si a veces pedimos información y nos mandan una cosa que no sabemos ni abrir el tipo de archivo, tampoco es una fuente muy buena. Entonces o sea, tenemos que saber que nuestra fuente es confiable y que podemos acceder a esos datos en tiempo y forma. O tenemos en la idea una muy buena encuesta, qué sé yo, pero me voy a demorar 6 meses en aplicarla. Tampoco tiene sentido. Ustedes tienen apenas 6 meses para desarrollar todo un curso de Seminario 2. Tienen 1 o 2 meses para recolectar datos. No más que eso, tienen que considerar como ese tiempo para analizar. Los procedimientos de recolección también tienen que ver justamente con el enfoque. Hay procedimientos de recolección cuantitativos y procedimientos cualitativos o mixtos. Hay que adecuarse o hay que tener como en consideración un muestreo adecuado, es decir, una cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, si alguien me dice voy a aplicar una encuesta y voy a encuestar a 2 personas, no es un muestreo adecuado. ¿Ya? O sea, si uno va a hacer una encuesta, tiene que por lo menos encuestar a 40, 50 personas. Si uno va a hacer entrevistas, que es otra metodología distinta, si uno me dice voy a entrevistar a una sola persona, digo, sigue siendo un muestreo inadecuado. ¿Cuántas entrevistas buenas son? 4, 5, dependiendo del tipo de investigación, dependiendo de cuántas son las variables que queremos medir, es más eso. Entonces, ojo con el muestreo. ¿Cuántas veces aplicamos una metodología? Eh, el diseño de los instrumentos también es súper importante. O sea, yo cuando digo voy a hacer una encuesta, además tengo que plantear las variables que les voy a medir en esa encuesta y cómo las voy a medir, cómo voy a preguntar. A eso se refiere con un buen diseño. En este curso no nos vamos a entrar en el diseño del instrumento, eso lo vamos a dejar para el siguiente curso. Seminario 2, vamos a desarrollar los instrumentos. Vamos a decir, si ustedes me dicen, no, voy a hacer una encuesta, voy a hacer una tabla comparativa, voy a hacer X, el diseño mismo de cómo va a ser esa encuesta, esa entrevista, ese focus group, lo que sea, va a ser el siguiente curso. Por aquí ya tienen que decir cuál es la forma de recolección de datos. También definir cuál es el periodo y lugar de la recolección. Esto es súper importante, sobre todo pensando en que la investigación, dependiendo de la pregunta, va a tener distintas formas de aplicar la metodología. No es lo mismo ir a un barrio en la semana a mitad del día, que seguramente encontrarás un tipo de persona que te podrá contestar la encuesta. No es lo mismo que ir el fin de semana y encontrarse con mucha mayor diversidad. No es lo mismo analizar un espacio público cuando no hay nadie, porque están todos, o en una, no sé, en una comuna periférica, porque está todo el mundo trabajando, completamente distinto de analizarlo el fin de semana o en el horario de la tarde, donde sí hay gente utilizándolo. Entonces, definir dónde y cuándo se aplicarán las metodologías es importante. O sea, voy a aplicar una encuesta, la voy a hacer online o la voy a hacer en un espacio público, también es importante definir. Formas de estandarización que tienen que ver justamente con desarrollar instrumentos que se parezcan a otros, y control de calidad también son elementos a definir. Lo vamos a trabajar todo esto el próximo curso. Aquí lo que más me importa es el enfoque de los instrumentos de recolección de datos, y periodo y lugar que están pensando para recolectar. Y el último elemento son los procedimientos de procesamiento. Y aquí también vamos a tratar de definir en este curso cuál es la mejor manera de analizar los datos recolectados. También depende mucho del enfoque. Podemos tener, si tenemos una investigación cuantitativa con variables cuantitativas, lo que vamos a tener que hacer ahí es más bien describir, o sea, desarrollar estadística descriptiva, estadística inferencial, estadística multivariada, etcétera. Y los instrumentos para mostrar esa información van a ser tablas y gráficos o mapas. En el caso de estudios urbanos, también se hace mucho mapa, que también es un método cuantitativo. Si vamos a desarrollar un procedimiento de recolección cualitativo, una metodología cualitativa, ahí tenemos otro tipo de formas de investigar. También todo esto lo vamos a entrar en profundidad en el siguiente curso. La principal forma de desarrollar análisis cualitativo se llama teoría fundamentada, que es básicamente un procedimiento de codificación, es decir, encontrar en la información cualitativa códigos y categorías. Vamos a explicar específicamente el procedimiento en el siguiente curso. Vamos a hacer un pequeño tallercito de teoría fundamentada,
para que conozcan un poco cómo se realiza. Pero si alguien va a desarrollar una investigación quali, lo que va a tener que hacer es justamente un procedimiento de teoría fundamentada. Vamos a hacer análisis temático, análisis de discurso, etcétera, dependiendo del tipo de investigación y su objetivo. Otras formas de investigación quali, pero de nuevo, la principal se llama teoría fundamentada. En la medida que vayamos avanzando, en corrección sobre todo, voy a ir explicándolo un poquito más. Si no, eh, vamos a pasar por encima y en el siguiente curso lo explico en mucho mayor profundidad y al mismo tiempo hacemos un taller de cómo hacerlo. Al mismo tiempo, hay herramientas específicas para realizar esto. Para análisis quanti, lo más utilizado es Excel y gráfico. Hay un montón de páginas para hacer gráficos muy bonitas. Yo también las recomiendo y las revisamos así como por encima para que ustedes después exploren. Entonces, para realizar tabulaciones, gráficos y todo ese tipo de cosas, Excel. Si alguien sabe temas de cartografía, podemos utilizar QGIS o ArcGIS, que son software para hacer mapas. Y cuando hacemos quali, utilizamos Word, Atlas T, en vivo, son otros software para hacer análisis cualitativo. También los vamos a presentar muy por encima y también vamos a hacer un tallercito. De hecho, el próximo curso tenemos un pequeño taller de Excel y un pequeño taller de análisis de teoría fundamentada para que también no es muy profundo ni nada, más bien una pincelada para que entiendan más o menos cómo funcionan esas herramientas. Y después en cada una de las investigaciones vamos a ir profundizando en función de lo que necesitemos para poder desarrollar. Por eso es como el procedimiento de procesamiento, que de nuevo es completamente distinto a la recolección de los datos. Son dos formas o son dos procesos metodológicos que van encadenados y y están muy relacionados. Si alguien hace una encuesta, no puede ser teoría fundamentada. Una encuesta es una herramienta principalmente cuantitativa. Va a tener que hacer análisis estadístico, va a tener que meterse en Excel. Si alguien hace entrevistas, las entrevistas no pueden ser pasadas a Excel. Las entrevistas son investigación quali y la investigación quali se hace a través de teoría fundamentada, análisis temático, análisis de discurso, etc. Entonces, también tiene que ser muy coherente el procedimiento de recolección y el procedimiento de procesamiento. No pueden ser eh, de distinto enfoque. El enfoque es lo que va a guiar toda la investigación. Si el enfoque es quanti, se utilizan ciertos métodos, tanto de recolección como de procesamiento. Y si analizamos quali, lo mismo. Procedimiento coherente de recolección y procesamiento. Si hacemos mixto, tenemos que ir mezclando metodología. No es más complicado que ir como desarrollando varias metodologías a la par. Eh, pero bueno, sí, hay que tener claro qué tipo de investigación estamos teniendo. Eh, de nuevo, respecto de las variables, son términos que deben medirse para cumplir los objetivos de la investigación. Cada objetivo específico debe tener sus propias variables. Deben ser definidos conceptualmente para no generar equívocos. Es decir, y lo mencionábamos cuando hablábamos de marco teórico o de marco conceptual, cuando nosotros decimos, quiero medir esto, tengo que decir también cómo lo estoy definiendo, porque puede haber muchas definiciones sobre un concepto. Entonces tenemos que hacer una definición conceptual primero. Asegurarse de que puede ser medido de alguna manera, con algún tipo de metodología, tiene que poder medirse. Permite confrontar nuestra investigación con otras similares, por eso también ojo con las investigaciones que ustedes están revisando en los papers que están incluyendo en su marco, en su revisión bibliográfica, porque ahí va a haber mucho sobre cómo otros investigaron. Se aplica a personas, a seres vivos, a objetos, a hechos o fenómenos. Las variables pueden ser de todo ese tipo de cosas. O sea, pueden ser variables personales, sociales, hacia seres vivos, hacia objetos. Eh, en verdad, las variables tienen que poder medirse y no importa tanto como sobre el objeto de estudio. Y pueden ser quantis, qualis o mixtas. Aquí hay una serie de ejemplos de variables quanti a la izquierda. ¿Cuáles son variables quanti? Edad, medida en centímetros, en metros, superficies, en metros cuadrados, lo que sea. Precios, sueldos, ganancias, pérdidas, calificaciones, ¿cierto? Las notas que sacan ustedes son elementos quanti. Cantidad, tiempo, ¿cierto? Años, bueno, una medida de tiempo, en verdad, un poco repetitivo. La velocidad, la población, la duración de un fenómeno, etcétera. Todo eso son variables cuantitativas. Variables cualitativas, sentimientos, ideales. Nadie podría decir como, bueno, define o nadie podría hacer una forma muy concreta de decir como, bueno, vamos a analizar sentimientos de manera cuantitativa.
Se puede, lo vamos a revisar a continuación, pero es preferible ser fiel eh, al tipo de variable. Si alguien dice, bueno, mi investigación va a ser sobre la experiencia y me dice, y para eso voy a hacer una encuesta cuantitativa, está siendo incoherente. Se puede, sí, pero sería raro no forzar ese tipo de cosas porque no tiene mucho sentido. Entonces, variables cualitativas. Sentimientos, ideales, sensaciones, reacciones, hábitos, estilos de vida, gustos, características, calidad. Calidad de algo se puede cuantificar, sí, también. Pero en generalmente la vamos a cualificar. Es mucho más rico definir la calidad de algo con muchas palabras y con mucha definición, en vez de decir como, bueno, de 1 a 7. Con eso es bastante más cortito. Se puede. Se puede definir la calidad de algo de 1 a 7, pero es bastante más corto en términos de investigación, bastante más aburrido que definir la calidad de algo en función de una cuestión mucho más compleja. Eh, objetivos de vida, modelos de desarrollo urbano, sistemas, etcétera, todo eso son variables quali. No obstante, hay una serie de variables que llamamos normalmente perceptuales que tienen que ver con una forma mixta o un tipo de variable mixta. Y eso lo podemos medir a través de un sistema que se llaman las escalas Likert. Bueno, hay otros, pero las más utilizadas son las escalas Likert. Las escalas Likert, me imagino que se han enfrentado, no saben lo que es, pero... ¿O alguien sabe lo que es una escala Likert? No, Yo, profe, yo no. ¿Quién? No, Celeste no sabes. Alison, ¿sabes? Sigrid, Sofía, Beverly, no, no tengo idea. La Yo ¿no? tampoco. escala de Likert, ¿cómo era? Sí, la escala Likert está ahí abajo, Sí me la enseñaron, pero no me pero acuerdo. ya se te olvidó. Pero sí me enseñaron Ah, eso. ya. El señor Likert, un científico, estaba un poquito obsesionado con medir, o sea, él era un fanático de la investigación cuántica y decía, todo lo que ustedes investigan, los investigadores quali y toda esa cuestión como rara, yo la puedo medir en términos numéricos también. La única forma, o sea, la forma más concreta de hacer eso es colocarle una nota a algo. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿cuál es tu experiencia cuando caminaste por esta calle? ¿Cómo te sentiste en términos de seguridad? Entonces ustedes podrán contar, bueno, me sentí no sé qué, me dio miedo. No sé. Ponle notas de 1 a 7 a tu sensación de seguridad cuando pasaste por esa calle. Eso es una escala Likert y la utilizan permanentemente. Les dicen ustedes como cuando contestan encuestas, como póngale nota de 1 al 7 a esto, cuando son elementos que en verdad se podrían medir de manera cualitativa. Eso es una escala Likert. También están los tipos muy desacuerdo, en desacuerdo, medianamente no sé qué, hasta muy de acuerdo. Me imagino que también han contestado ese tipo de encuestas. ¿Qué es lo que están haciendo esas formas de medir, esas formas de recolectar datos? Básicamente transformar una variable cualitativa en cuantitativa y poder agregar cuestiones más bien perceptuales, de ideal, de reacción, de hábito, lo que sea, eh, medirla de manera cuanti. O sea, es básicamente eso. Igual que ahora, bueno, no voy a entrar en el tema porque estamos muy sensibles desde el día domingo, cuando te preguntan como, ¿qué tan, o siendo uno de muy izquierda a 5 de muy derecha, ¿en qué espectro político te encuentras? Eso también está midiendo ideales, está midiendo ideología política de manera cuantitativa. Eso es una escala Likert. ¿Se entiende? ¿Se te va a olvidar de nuevo, Sigrid, el próximo semestre? ¿O ya se te queda claro? No, sí, ya me acordé. Es que yo Ah, también hice ya. una escala de Likert en mi Ah, investigación. perfecto. Sí. El nombre nomás. El nombre es difícil, es verdad. Vale, entonces metodología, o variables quanti, variables quali y variables mixtas que se miden a través de escalas Likert. Principalmente, hay otras formas de medir, pero son más complejas. Para mí las escalas Likert, además todo el mundo ya las entiende. Ponga nota de 1 al 7, de 1 al 5, muy desacuerdo, no sé qué, ya todo el mundo sabe y es muy fácil de responder también para las personas. Eh, Cosas importantes, tienen que definir en su marco metodológico las variables que van a medir en cada uno, o sea, tienen que exponer cuáles son las variables que van a medir
en cada uno de sus objetivos específicos. Eso es lo que estamos pidiendo para esta entrega. Bueno, esto ya lo mencioné. Cuestiones importantes también de metodología. Esto quizás lo vamos a mencionar más claramente en próximas clases, pero tenemos 4 formas o 4 cuadrantes en los que podemos localizar nuestras metodologías de investigación. A la izquierda, a ver si pillo lo del color puntero láser. Aquí. Esta línea separa a la izquierda todo lo que es investigación documental y a la derecha de esta línea todo lo que es investigación de campo. Investigación documental son datos que recopilaron otras personas o otras instituciones. A eso le llamamos datos secundarios. En la derecha está todo lo que es investigación de campo, que le vamos a llamar datos primarios, datos que levantamos nosotros y nosotras mismas. Entonces, si nosotros realizamos un tipo de investigación de campo, nosotras vamos a ser las que levantemos los datos. Si nosotros solicitamos datos a otros y a otras, o vamos a ir a buscar libros, revistas, vamos a hacer revisión documental, lo que sea, vamos a ir a buscar planos a una mapoteca, vamos a ir a echar mano del censo, lo que sea, todo eso es investigación documental, es decir, de datos secundarios. Ninguna es mejor que la otra. Va a depender de nuestra investigación. Esto es muy importante porque en general creemos que si levantamos los datos nosotros y nosotras mismas, como es mejor. No, depende de la pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación es documental, tengo que hacer una investigación documental y datos secundarios. Si la pregunta de investigación que estoy haciendo es más bien, no hay datos sobre eso y hay que levantarlo, tendré que hacer una investigación de campo. Entonces, ojo con eso, ojo con definir bien como también la fuente. Si las fuentes son otros, entonces es investigación documental. Tenemos todas estas metodologías a la izquierda. Si nuestra investigación es de campo, entonces tenemos todas estas metodologías de la derecha. Al mismo tiempo, este cuadrante separa en lo de arriba y lo de abajo. Lo de arriba es quanti y lo de abajo es quali. Esto ya lo tenemos bastante más claro. Creo que no es necesario explicarlo, pero sí voy a explicar como los cuadrantes. Entonces, en el cuadrante de la izquierda arriba tenemos investigación quanti documental, ¿sí? O sea, todo lo que está a la izquierda de esto es documental y todo lo que está arriba es quanti, entonces esto es quanti documental. ¿Cuáles son esos tipos de investigación? Bases de datos estadísticas, o sea, ir a buscar una encuesta que hizo una institución, ir a buscar el censo es nuestra mayor fuente de datos documental quanti, ¿cierto? Puro número, estadísticas oficiales, estudios cuantitativos, datos espaciales territoriales, estos son los que se trabajan en sistemas de información geográfica, en programas como QGIS o ArcGIS, son datos, esto básicamente se utiliza mucho en estudios urbanos, cada vez que ustedes ven un planito en un estudio urbano, es un dato espacial territorial. Es básicamente un dibujo en CAD pegado a una tabla Excel. No es más complejo que eso. Pero si eso lo realizaron otros, es documental, quanti. ¿Ya? El dato espacial es quanti porque mide cosas. Al mismo tiempo, investigación quali, abajo, documental, tenemos acceso a fuentes bibliográficas, libros, revistas, carteles, manuales técnicos, etcétera. Todo lo que sea fuente bibliográfica. Fuentes iconográficas, video, microfilm, fotografía, videos de YouTube, etcétera. Cualquier otro medio de almacenamiento de investigación quali, mapas, planos, que también es algo que utilizamos mucho. O sea, muchas veces analizamos, sobre todo, por ejemplo, en teoría, o sea, en disciplinas como la historia urbana. La historia urbana básicamente es análisis de mapas antiguos, análisis de cómo creció la ciudad, etcétera, en base a este tipo de documentación, que es de otros, porque otros la hicieron, y es quali, porque en verdad hay elementos que son más bien de representación, que no son exactos. Cuando hablamos de un levantamiento exacto, hablamos de datos espaciales territoriales. Entonces, de nuevo, quali, documental, tenemos todo este tipo de metodologías de recolección de datos. De nuevo, arriba, quanti, por ahora en este caso, investigación de campo. La principal forma de investigar de manera quanti, variables quanti, nosotros mismas, es la encuesta. La encuesta es este instrumento donde yo le presento a una persona una serie de preguntas con alternativas. Eso es una encuesta y es un método cuantitativo. La encuesta no es cualitativa.
La encuesta es cuantitativa, es decir, yo entrego opciones a las personas. A veces la opción puede ser otro y un espacio abierto, pero en general vamos a tratar de que las personas contesten dentro de una serie de preguntas, o sea, dentro de una serie eh, de opciones que ya están preestablecidas. Eso es una encuesta. Esas encuestas pueden ser personales, telefónicas, postal. Hay muchos países donde las encuestas llegan por correo, la gente las contesta y las devuelve por correo. En Chile no es muy utilizado, pero en otros países hay mucha encuesta postal. Encuesta panel, que es un tipo de encuesta que se hace al mismo grupo de personas durante un tiempo. Cada cierto tiempo se le pregunta al mismo grupo de personas, es una encuesta panel. Son muy interesantes porque además de ver qué piensan las personas o qué sienten o lo que sea, como cuáles son las variables respecto de una persona en un corte temporal y en su evolución de varios cortes temporales. Entonces, esta encuesta panel también es muy interesante en estudios longitudinales, en estudios de larga data, son muy interesantes. De alguna manera el censo es una encuesta panel, ¿cierto? Cada 10 años se hace un censo, se le pregunta lo mismo y nos permite ver la evolución de un país. Y levantamientos exactos de cualquier tipo. Ir con una wincha de medir y medir la altura, el ancho, medir la resistencia a los materiales, todo lo que se pueda medir en términos cuánticos, que lo hagamos nosotros mismos, es este tipo de investigación. De nuevo, lo marco aquí en rojito porque en verdad es la que más utilizamos. Si vamos a analizar variables cuanti y vamos a levantar nosotras la información, tenemos que desarrollar una encuesta. Luego, en la parte de abajo, es decir, investigación quali, pero de campo, tenemos las entrevistas. Entrevistas que puede ser en profundidad o más bien una entrevista un poquito más simple. La entrevista es un elemento cualitativo, es un diseño procedimiento, o sea, un diseño metodológico en el cual las preguntas son mucho más abiertas. Nos interesa que la persona se explaye. No nos interesa que la gente nos diga A, B, C o D. Nos interesa que la gente diga muchas cosas. Por eso las entrevistas tienen muchas menos preguntas. Una encuesta puede tener 15, 20, 30 preguntas. Una entrevista tendrá que tener 3 o 4, máximo 5. Son mucho más abiertas las preguntas. No entregamos alternativas, sino que queremos que la gente nos cuente cosas. La entrevista en profundidad normalmente sirve cuando analizamos experiencias, cuando analizamos sensaciones, cuando analizamos ese tipo de variables. Entonces, aquí sí podemos encontrar mucho más detalle. Esto no, o sea, la escala Likert se aplica en las encuestas, no en las entrevistas. Las entrevistas son para que la gente hable mucho y se explaye. Nosotros tratamos de decir lo menos posible. Hacemos una pregunta general y la gente, hay que conducirla para que la gente no se vaya como por cualquier rama, hay que conducir la entrevista, pero en general es muy abierta y la gente ojalá nos diga cosas muy diversas. Observación en terreno, también ir, observar cosas, tomar notas, hacer croquis, todo ese tipo de cuestiones también nos sirven y son elementos quali de campo. Focus group, que es básicamente una entrevista grupal. Un focus group es cuando invitan a un grupo de personas y les preguntan ciertas cosas y la gente está aprendiendo, o sea, que está ahí mismo con otras personas y también se influyen las opiniones entre ellas, también nos sirve para confrontar ideas, etcétera. Muy utilizado en investigación de mercado, ¿cierto? Llevan a un grupo de gente y le preguntan qué les parece este nuevo yogur o qué les parece este candidato, esta candidata que tiene ciertas características. Y la gente habla y, bueno, toman nota y hacen corrección de todo este tipo de cosas. Entonces, muy utilizada en investigación también, aunque por excelencia es utilizada en investigación de mercado. Ese ahí, focus group o grupo focal, es lo mismo. Levantamientos interpretativos, cuando hacemos mapas con la gente, hacemos mapas con POSIT, colores, todo ese tipo de cosas como tanto propios como con personas, no son exactos, no son levantamientos exactos, por lo tanto son quali y son levantamientos propios. Mapas cognitivos que también están muy de moda, los mapas sociales y todo ese tipo de elementos también son de este tipo de investigación. Ahí hay de nuevo 4 grupos de procedimientos de recolección de datos que ustedes tendrán que definir en este capítulo de su trabajo final por cuáles están decantando, cuáles están realizando. De nuevo, tiene que ser muy coherente con sus preguntas de investigación. Si ustedes tienen preguntas de investigación quali y me dicen, no, yo voy a hacer una investigación con metodologías quanti, yo digo, aquí hay una confusión. ¿Ya? Entonces, de nuevo, obtención de datos, tenemos muchas fuentes, base de datos online, encuestas, información georreferenciada, etcétera. Encuestas online también muy realizadas.
información georreferenciada en software, hay mucha información disponible también, tanto quanti como quali, en Google Earth, en un montón de herramientas digitales que son interesantes. Y cuando procesamos datos quantis, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar la herramienta de la estadística a través de principalmente Excel, desarrollando tanto gráficos como tablas. Es decir, toda la información que ustedes recolecten con este tipo de información, bases de datos, estadísticas, censo, encuestas personales, etcétera, es decir, quanti, la tenemos que expresar de la siguiente manera. Además de escribir un poco lo que estamos viendo, este tipo de información se termina en este tipo de información que ustedes agregan a sus documentos. Esto también son mapas de levantamiento exacto de distintas cosas. Esto también es procesamiento de datos quanti, es decir, georreferenciación de datos. Esto es gráficos, tablas y mapas. Eso es lo que hacemos en nuestra disciplina cuando queremos hacer un procesamiento de datos quanti. Por otro lado, cuando hacemos obtención de datos quali, podemos ir a distintos elementos. Dijimos también entrevistas, pero también podemos analizar redes sociales. Las redes sociales son una fuente gigantesca de datos quali. Las fotos que sube la gente, lo que comentan los grupos, los likes que da, etcétera, es pura información quali que se está utilizando mucho en este tipo de investigación. La prensa también es una fuente de datos quali, también muy utilizada últimamente en investigación de distinto tipo. Etnografía, ya lo mencionaba un poco, como analizar redes sociales digitales, también es como una forma interesante de recolectar datos cualitativos, menos tradicional que lo que mencionaba aquí. O sea, aquí mencioné las tradicionales y aquí de como ejemplos de algunas cosas un poquito más sofisticadas, bueno, no tanto sofisticadas, sino que más bien más modernas, más digitales, que también son interesantes de ver. Sobre todo porque ahora también los diarios los tenemos en internet y podemos recopilar noticias por internet, etcétera. Mapeo online también de manera quali, ¿cierto? Que la gente vaya dejando puntos, ustedes mismos ponen puntos en un mapa. También es una obtención de datos quali. ¿Cómo se procesan los datos quali? A través de teoría fundamentada. Teoría fundamentada es básicamente la identificación de códigos y categorías, que más bien se ve como de esta manera. Este es un software, este es un pantallazo de un software especializado que se llama Atlas T. Lo vamos a ver en el siguiente curso en detalle. Y este tipo de mapas de relaciones entre elementos, que pueden ser fotografías, pueden ser elementos de texto, pueden ser noticias, pueden ser todo lo que recopilamos de manera quali, lo podemos expresar de la siguiente manera a través de teoría fundamentada, con software especializado o con esquemas. Muy utilizado también la fotografía. La fotografía también es un elemento de dato quali. Presentar fotografía y analizarla también es un procesamiento de datos. O mapas de relaciones entre actores, todo este tipo de información es quali. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que definir. ¿Cómo vamos a procesar la información quali? Muy resumidamente, enfoque quanti es muy metódico, los pasos son muy bien definidos, se plantea un problema, una hipótesis muy clara, se recolectan los datos en función de esa hipótesis, se plantea una forma de medir y básicamente con el máximo control posible de nuestro instrumento, que puede ser una encuesta, un levantamiento exacto, etcétera, vamos a generar datos cuantitativos, es decir, números que nos van a tratar de mostrar una realidad. Por otro lado, el enfoque más quali tiene otras características. De nuevo, no es mejor ni peor, es distinto solamente. Eh, es más bien interpretativo. No hay un proceso claro definido, puede tener varias iteraciones. Esto también es interesante, es mucho más abierto. En cambio, la investigación quali es un poquito más cerrada. Se usa para refinar muchas veces las preguntas de investigación. Muchas investigaciones parten con un análisis más cualitativo para después plantear uno cuantitativo. Eso es muy típico también de los estudios urbanos. Ir al terreno, mirar, observar, tomar nota, hacer un pequeño análisis quali para definir una pregunta quanti. Eso también es muy tradicional. Esto es principalmente para también hipótesis exploratorias. Alguien que tiene una hipótesis exploratoria muy difícilmente podrá plantear una investigación quanti. Hay que tener mucho más claras las cosas cuando uno hace investigación quanti. Se basa principalmente en el proceso de teoría fundamentada, teoría o proceso inductivo, es decir, de abajo hacia arriba, aunque no siempre, pero principalmente utilizamos esa metodología, y es más interpretativo, busca darle sentido a ciertas perspectivas o a ciertas ideas, más que un número que representa la realidad, ¿ya?
De nuevo, son distintos, son complementarios muchas veces, sobre todo en nuestra disciplina. Ustedes tendrán que definir por cuál línea, por cuál enfoque se van y ser coherente en función de las variables, procedimiento de levantamiento de datos y procedimiento de procesamiento de datos. Entonces, eso tiene que ser coherente. O sea, enfoque, si uno elige quanti, quali o mixto, tenemos que tener variable, quanti, quali o mixta, tenemos que tener recolección de datos del mismo estilo, del mismo enfoque, y procesamiento del mismo enfoque. No podemos estar mezclando enfoques porque estaríamos equivocándonos en la forma de eh, ordenar la metodología. Esto lo vamos a ver en el siguiente curso un poquito más en detalle, cómo ordenar la información, cómo darle viabilidad o fiabilidad a nuestro instrumento. Y también vamos a hablar de ética de la investigación, porque sobre todo aquí hay que ser muy éticos. Es decir, tenemos que pensar en cómo es la mejor manera posible de realizar esto sin dañar a nadie. En investigación de nuestra disciplina es raro que haya como cuestiones éticas muy complejas, pero siempre que vamos a trabajar con personas, por ejemplo, va a haber un problema ético porque hay que respetarlas como sujetos de derecho y por lo tanto tenemos que plantearnos algunas cuestiones éticas, ser cuidadoso con los entrevistados, los encuestados, las encuestadas, informar muy bien el objetivo que estamos buscando con nuestra investigación, no podemos obligar a nadie, hay que permitir que la persona se retire si es que se molesta, le gastamos mucho tiempo en lo que sea. Todo ese tipo de cuestiones éticas también vamos a profundizar en el siguiente curso, bueno, sobre todas estas cuestiones. Orden, instrumento, diseño instrumental y ética. Para ir cerrando, lo que más me interesa ahora es que ustedes puedan definir todo este esquema. Este esquema es un esquema complejo en el que partimos de nuestras primeras clases, donde planteamos cómo hacernos una pregunta de investigación, una pregunta principal, pregunta secundaria, cómo plantear también hipótesis principales, subhipótesis, etcétera, cómo plantear objetivos específicos, y aquí aparece, o sea, hasta aquí, esto ya lo hemos trabajado antes, está en la entrega 2, ya está relativamente avanzado, pero necesitamos el diseño metodológico de la investigación, que son los siguientes tres elementos, que son las variables, las variables de cada objetivo específico y el método de análisis. Un método puede servir a varios objetivos, podemos tener un solo método, dos o tres. Yo creo que con dos es suficiente para las preguntas de investigaciones que ustedes tienen. Eh, y separar muy bien el método de recolección con el método de procesamiento, que son cosas distintas. Cómo voy a recolectar y cómo voy a analizar son cosas distintas y hay que tenerlo claro. Y todo tiene que ser muy coherente. Hay variables que son quanti, que se miden con métodos quanti, hay variables que son quali, que se miden con métodos quali, y se procesan también de manera distinta. Si yo tengo solamente variables quanti, tendré solamente métodos quanti. Si yo tengo métodos mixtos, tendré que ir mezclando también métodos de recolección y análisis mixtos. Esto es lo que tenemos que fabricar de aquí a el final del curso. No una cosa muy larga ni muy detallada, es un primer intento de diseño metodológico que vamos a afinar en el siguiente curso con mucho mayor detalle, pero esto me interesa mucho que empecemos a discutir en las siguientes clases, que son cuáles son las variables de investigación, porque es lo que más cuesta, en lo que menos experiencia tienen, diseñar variables o entender cuáles son las variables que investigan. Es mucho más sencillo plantear una metodología cuando las variables están claras. Y lo último, que creo que es lo último, no, después me queda un pequeño recordatorio. Este es un pequeño esquema este es un ejemplo de objetivo específico, variable, voy a checar esto. Objetivo específico, variable, método de recolección y descripción y método de descripción y análisis. Estos son los objetivos específicos de mi tesis de doctorado. Tenía 4 objetivos específicos. Em, Caracterizar, describir, analizar condiciones, categorizar discursos. Las variables son, esto es un análisis mixto, tiene variables quanti y quali, competitividad global, agente, ofertas interesadas, ubicación de las iniciativas, tipo de proyecto, estrategia, instrumento de planificación, agente, relación entre agentes, condiciones políticas, componentes tecnológicos, nuevas dinámicas de gobernanza, elementos textuales y elementos contextuales. La mayor parte de los que están desde aquí hacia abajo son quali, los que de aquí hacia arriba son quanti. O sea, todos estos son quanti. Cuántas personas están involucradas y quiénes son,
cuáles son los niveles de competitividad global, es decir, en qué ranking están distintas ciudades, distintos países, en términos de... mi tesis de doctorado es sobre ciudades inteligentes, políticas públicas de ciudad inteligente. Entonces, competitividad global, la gente, dónde están las iniciativas, cuáles son los tipos de proyectos, cuáles son las estrategias de implementación, todo eso muy cuanti, conté cosas. Y todo esto que está hacia abajo, relaciones entre agentes, instrumentos, condiciones políticas, componentes tecnológicas, nuevas dinámicas de gobernanza, elementos textuales y contextuales de los discursos, eso es muy quali. Entonces ahí tengo un objetivo, desarrollé un objetivo quanti y tres objetivos quali. Los métodos de recolección, si se fijan acá, hay revisión documental, es decir, de datos secundarios, y hay también eh, hay también procedimientos de recolección de datos de primera fuente, que son estos de aquí. O sea, hice investigación documental para el primer objetivo, hice investigación de campo para los siguientes. Entonces aquí está. Esto de nuevo, esto es un trabajo de 4 años de investigación. O sea, no es lo que ustedes tienen que hacer, lo de ustedes tiene que ser mucho más sencillo, pero tiene que ser así de claro. Estos son mis objetivos específicos, estas son mis variables, estos son mis métodos de recolección. Entonces aquí yo tengo revisiones documentales, entrevistas, observación en terreno, entrevistas, y además las entrevistas me sirvieron para varios de los objetivos, o sea, perdón, para varias de las variables. Entonces la entrevista parece un montón, porque yo con la entrevista medí relaciones entre agentes, medí o sea, medí, perdón, condiciones políticas, medí componentes tecnológicas, etcétera. Por eso aparece mucho. No es que sean muchas entrevistas, sino que ocupé las entrevistas para medir varias variables. Y por último, describí y analicé de manera distinta. Hice análisis estadístico de la parte más cuantitativa, triangulé datos cualitativos, analicé estadística descriptiva, georreferencia de datos, hice líneas de tiempo, también una metodología de procesamiento, sobre todo cuando mides cuestiones temporales. Entonces, si yo aquí medía instrumentos de planificación que tienen como una componente temporal, hice líneas de tiempo para identificar cómo estaban ordenadas en el tiempo, mapas de actores y relaciones, triangulación de datos quali y análisis de discurso, que es una metodología mucho más específica que solamente aplicada al último objetivo. Entonces, aquí de nuevo están ordenados objetivo específico, variable, recolección y descripción de datos. En una tablita, bueno, aquí faltan quizás las líneas, sería más claro si tuviesen las líneas, pero finalmente las líneas están por aquí y ordenan justamente todos estos elementos en base a los objetivos específicos. Esto es lo que estamos buscando, de nuevo, con menos variables, con un par de metodologías, no tantas, y con un par de formas de análisis, que es un poquito como este esquema. Ya, pero ahí les dejo un ejemplo para que lo puedan revisar después con más detalle, y puedan ir identificando cómo esas relaciones que se van desarrollando. Último elemento interesante, un pequeño recordatorio para la redacción del marco metodológico. Lo importante, lo mencionaban la mayoría cuando pregunté al principio de qué se trataba un marco metodológico, esto es ordenar. Ordenar muy bien, ser muy ordenado en qué es lo que vamos a hacer en nuestra investigación. Justificar, exponer por qué la metodología permite cumplir con los objetivos y detallar. Detallar justamente estos elementos, cuáles son las variables, cómo las recolecto y cómo las analizo. Demuestro conocimiento y experiencia, sobre todo en el uso de metodología. Eso es lo que buscamos en un marco metodológico. Y esa es la clase de hoy. Dudas, preguntas, comentarios generales, comentarios específicos. ¿Todo claro? Alison, ¿todo claro? Profe, Sofía, ¿sí? entonces la entrega final vendría siendo todo lo que es la revisión bibliográfica ya Ujú. desarrollada, más esto Sí. último que es como pequeñito sobre las variables, sobre la metodología. Es, exactamente. Con una página que describa y un cuadrito es suficiente. El marco metodológico no es una cosa muy extensa, más bien va al grano, y tiene estos elementos: variable y métodos tanto de recolección como de procesamiento. Ya, profe, gracias. ¿Sí? ¿Más dudas? Sigrid, ¿todo claro?
profe, todo claro. Ujú. ¿Todo claro? Celeste, Gracias. Beverly, ¿todo claro? Sí, profe. Es como harta información, pero quedó claro. Es lo que hay que hacer. Vale, vale. Sí, es un poco harta información. Pero bueno, de nuevo, esto es para que ustedes primero partan de esta reflexión, presenten una primera propuesta en este curso y esto va a ser todo bastante más afinado en al principio del siguiente curso. Nos metemos de cabeza a esto y a desarrollar un buen marco metodológico, diseñando bien los instrumentos para que puedan salir como a aplicar sus metodologías. En el caso de Beverly, que por su investigación o por su tipo de investigación que realizarla durante el verano, me gustaría que le diéramos como bastante o que profundizáramos un poquito más en esto, porque me gustaría que si vas a Mafil a aplicar tus metodologías, no hacerlo con un instrumento que después no nos vaya a servir. O sea, le vamos a dar un poquito más de vuelta. Todas quienes quieran aplicar como su metodología durante el verano, deberíamos profundizar un poquito más en esto, diseñar un poquito los instrumentos para que lo que vayan a hacer en verano sea efectivo, ¿ya? Porque si no, si hacemos solo por decir, como si hacemos una mala encuesta y la realizamos durante el verano y llegamos al principio del siguiente curso y no está bien hecho el instrumento, van a tener que volver a hacerlo. Entonces, nos ahorramos eso si es que profundizamos un poquito más en este capítulo.